En este programa de Recuerdos de mi Tierra decidimos ahondar un poco más en la profesión del periodista. Teniendo en cuenta que tenemos muchos referentes de la profesión cerca, decidimos acudir a ellos. El Día del Periodista fue establecido en el año 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en Córdoba. El recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno funda La Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de la etapa independista argentina. Por eso es que está Pablo Oro, Elisa Sosa y además tenemos a Fernando Romero y a la señora Rosa Bausi, que nos va a comentar acerca de esta profesión. Porque en aquellos tiempos había un diario en San Luis, que era un diario vespertino, que se llamaba, y se llama todavía, otra, digamos, una versión ayornada, La Opinión. Sí. Diario de la tarde. Y esto era el único periódico que circuló, al menos en mi infancia y en mi adolescencia, hasta el año 66, en que se funda el diario. El diario de San Luis. El diario de San Luis, luego Diario de la República. Mario Pérez, que era el dueño, digamos, porque era una empresa privada. Y hasta ese entonces nos manejábamos con La Opinión. ¿Cómo es que fue evolucionando desde los primeros diarios? Por ahí, viste, La Opinión, creo que había un diario también se llamaba El Heraldo. Bueno, en San Luis, bueno, yo he tenido la suerte de participar de un proyecto de investigación dentro de mi beta académica. Soy docente en la Universidad Nacional de San Luis, en la carrera de periodismo, y desde ese lado participé de un proyecto de investigación que es la historia del periodismo en San Luis, que trató de reconstruir todo lo que es la cuna del periodismo basado en todo lo que es la segunda parte del siglo XIX, las primeras apariciones, las primeras publicaciones. Obviamente la gráfica es la madre del periodismo. Claro. A los primeros periodistas generalmente eran abogados o dirigentes que tenían un fuerte peso en la sociedad. Muchas publicaciones en San Luis aparecieron de la mano de partidos políticos, de organizaciones que necesitaban de alguna manera difundir sus ideas. Y eso fue de alguna manera haciendo o sembrando semillitas. El primer diario es precisamente La Opinión en el año 1913, que también es conformado por distintas figuras en su momento de la política local. Bueno, van conformando este diario que, bueno, es el decano, si se quiere. Después está muy cerquita La Voz del Sur en Villa Mercedes, bueno, más en el tiempo más cercano lo que fue el Diario de San Luis, hoy el Diario de la República. Pero la gráfica fue abriendo de alguna manera el camino al periodismo. ¿Cuáles son aquellos diarios antiguos que por ahí podés llegar a recordar como historia oral que te han contado o que realmente los has visto, los has tenido en mano? Claro, que lo he tenido en mano y que un poco he sido un lector, como era el diario de La Opinión, que a medida que fue cambiando el tiempo, que fue avanzando la tecnología, fue también cambiando. Entonces, primero tenía un formato y fue evolucionando. El diario de la República, por ejemplo, también ha ido evolucionando, pero el diario de La Opinión sufrió como cambios más importantes y en cuanto al diseño y cómo comunicaba. Eso creo que lo hizo más atractivo a medida que pasó el tiempo y que avanzó todo esto de la comunicación, como se hace ahora, a como se hacía 10 años atrás. El diario Democracia y el diario La Opinión eran los dos diarios provinciales de San Luis. El diario Democracia estaba ubicado en calle Pringles y Colón y pertenecía al señor Salvatore. El diario La Opinión, de la familia de Humberto Rodríguez A., tenía sus talleres en calle Ayacucho.
más cerca en el tiempo, finales de los 80, principios de los 90, empiezan a surgir los canales de cable, ¿no? Sí. Digamos, siguiendo la lógica que había empezado tanto en San Luis, en Villa Mercedes, con los circuitos cerrados de televisión. Bueno, a medida que avanza la tecnología, ya empezamos a hablar de señales satelitales, bueno, van creciendo los canales de cable, digamos los principales en San Luis, en Villa Mercedes, y después se van distribuyendo en gran parte de la provincia. Bien. Y ya para hablar del siglo XXI es una cuestión casi de sinónimo de lo digital, ¿no? La transformación a hoy día las nuevas tecnologías. Y bueno, siempre estaba el temor esto, bueno, empieza la gráfica y aparece la radio, ¿qué pasa con la gráfica? Sobrevive. Aparece la tele, ¿qué pasa con la radio y la gráfica? Sobrevive. Digamos, cada uno tiene una identidad propia y hoy con las nuevas tecnologías, los nuevos medios también se van adaptando a los nuevos formatos multimedia en la web, digamos. Te digo que eso del periódico, en mi vida pasó así, en esa aventura de los estudiantes. Y bueno, y después dio la circunstancia de que entré a trabajar en el EB13, también una cosa medio como una aventura de juventud. Y bueno, y ahí ya me involucré mucho más, ya con un medio, digamos, radiofónico, más que gráfico, pero que nos hacían escribir todo, porque todo lo que decíamos tenía que ir escrito, teníamos que tener guiones, no se podía hablar sin tener ningún papel apoyo, algún soporte. A mí me encantaba, a otros no, pero a mí me encantaba. Y bueno, y ahí vi cómo trabajaban los periodistas, porque yo estaba en la parte de locución comercial. ¿Cuáles son las características que debe contemplar una persona que es periodista? ¿Qué es lo más importante a llevar adelante? Estas son algunas de las características que nos comentan tanto Pablo Oro como Elisa Sosa. Y yo creo que la calidad del trabajo del periodismo de San Luis es muy buena. Por sobre todas las cosas, esto ha sido beneficiado por la política que ha desarrollado el gobierno de la provincia a través de distintas plataformas, como por ejemplo el data center y todo lo que fue la comunicación, la posibilidad de acceder al Wi-Fi libremente, no solo de todos los ciudadanos, sino también de todas las empresas. Y la capacitación por sobre todas las cosas y la posibilidad de llegar a todo lo que sea la tecnología. Entonces, creo que eso también fomenta que las personas tengan mayor conocimiento, lleguen de mejor manera al conocimiento y de ese modo surja también la vocación por el periodismo. ¿Cuáles son las características que convierten a una persona en un buen periodista? Porque periodista, comentaba él, puede ser alguien que estudió, terminó la carrera y tiene el título, pero ¿cuál es aquel que, o sea, qué característica debe tener aquel que se convierte en buen periodista o para hacer un buen trabajo periodístico? Y primero que todo, yo creo que hay que ser honesto. Hay que ser honesto, hay que ser muy responsable, porque uno tiene que dimensionar lo que significa esto de hablar en un micrófono, en una pantalla y dar información. Para la gente muchas veces lo que está en el diario o lo que dijo la radio es palabras santas. Entonces, para que eso efectivamente sea, uno tiene que estar diciendo la verdad. ¿No? Tiene que decir la verdad, hay que decir las cosas como son, y eso es una cuestión básica para ser un buen periodista, porque si no es como, bueno, lo dijo Rodolfo Walsh, si no es una farsa, ¿no? Claro. Leonardo Crán Uribe es un joven profesional del periodismo. Nos acercamos a él para consultarle acerca de su visión sobre el periodismo actual, junto a las redes sociales, a la instantaneidad de la información y a muchos otros factores. Muchísimas gracias por el tiempo para darnos esta entrevista. El tema es el periodismo en sí, como algo global. Por eso queríamos tener el testimonio de una persona que no pasa, digamos, los 30 años, que es una persona joven y que está estudiando y haciendo el trabajo de periodista actualmente.
¿Cómo fue que encontraste tu vocación? Y eso fue a partir de los 16 años más o menos, recordé, me gustaba mucho la revista Rolling Stone. Y después me di cuenta que iba mucho con mi forma de ser como persona. El periodista lo principal que tiene que ser es ser muy observador y muy crítico de las cuestiones. Sí. Mi vieja, de que tengo 5 o 6 años, me decía que era muy bocón y que nunca sabía cuándo callarme. Claro. Al día de hoy puedo decir que me está dando de comer ser bocón, me está dando de comer ser preguntón. Claro. Yo creo que si hay que definir el periodismo de alguna forma, somos historiadores de lo actual. La historia reciente, la historia actual de las personas con sus conflictos, con sus sucesos, con los problemas. Eso es el buen periodismo. El poder observar eso y transmitirlo a la gente. Bien. Recordar los primeros medios de comunicación de la provincia nos permite conocer más de cerca nuestros pueblos. Un 15 de noviembre de 1942, luego de varias emisiones de prueba, se inauguraba oficialmente LB13, Radio San Luis. Su permisionario fue don Ovidio Di Genaro, un caracterizado vecino de la ciudad que consigue la adjudicación de la licencia.